Bueno, en principio, muchas gracias, Leonardo, por conectarte, por permitirnos conversar un rato con vos. La idea la idea de este vivo es, no este vivo, sino de este Zoom, que después obviamente vamos a compartir, vamos a transmitir, es conocer a un autor brasilero que está trabajando desde hace ya unos años, saber cuáles son sus libros anteriores, cómo hizo cuál fue el proceso de escritura de Criogenia DD, que es el libro que publicó Contramar Editora recientemente, y eh, es un título que está circulando en este momento muy bien por Brasil. Acá en Argentina está arrancando a circular porque se está trabajando también la figura misma de Leonardo como autor, como escritor, así que se está haciendo un esfuerzo para, bueno, para que se conozca. Y la idea de hoy es conversar con él y que nos cuente algo más de su vida, de su obra y de Criogenia DD. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Todo bien? Hola Javier, bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Hola a todos también, es un placer estar con ustedes. Están también con nosotros, Ángela, que es diseñadora de Contramar. Ella también es de Brasil, hace ya unos años que está en Argentina, es de Porto Alegre, así que también nos parece interesante que ella nos dé su mirada de una novela como Criogenia D, que es tan particular. Y también estamos con Gloria Bacareza, autora también de La Casa, que el año pasado, o este año me parece, que publicamos Nada que corte, con lo cual ella también pudo leer la novela y tiene sus observaciones sobre Criogenia D. Así que hola a todos, hola a todas, y vamos a arrancar. Antes, me parece interesante decir algo sobre vos, Leonardo. Yo tengo el libro que es el que editamos, así que me voy a ir asistiendo de algunos textos para esto. Pero en principio, queríamos preguntarte, Leonardo, bueno, en principio, ¿cómo es que vos llegaste a este libro? ¿De qué otros libros venís? Si, ¿Cómo fue el proceso de escritura de Criogenia DD? Y podés hablar en español, y si en algún momento sale el portuñol o el portugués, no hay ningún inconveniente, digamos, lo podemos, primero creo que lo vamos a entender, y si no, lo podemos traducir. Sí, gracias Javier. Eso es importante porque hablo un poquito de español, un poquito de portugués, entonces si no me comprende, señalice que yo hablo nuevamente para que me faça comprender. Bien, primeramente, muchísimas gracias por la presencia de todos. Es un placer estar aquí para hablar un poquito de Criogenia DD y de mi trayectoria como escritor. Criogenia nació como un cuento en 2017 a las 3 horas de la mañana de una noche de agosto, cuando yo estaba muy triste con la situación del mercado literario de Brasil. Yo estaba revoltado, pensando cómo podría ser, porque no me gustaría de me cercar del mercado, de hacer lo que el mercado quería, de que el mercado interveniese en mi escritura. Entonces, a las 3 de la mañana yo pensé, yo voy a escribir con total libertad y voy a escribir para mí. No sé si voy a publicar, no sé si alguna persona va a leer, no sé qué va a suceder, pero voy a escribir. Y escribí de las 3 de la mañana hasta las 5, las 6, un cuento un cuento pequeño de más o menos 6 o 7 páginas, llamado Criogenia del Inconsciente, y que 2 meses después envié para una revista literaria llamada Ghetto, una revista literaria independiente de San Pablo, y fue aceptado y fue publicado poquísimo tiempo después.
Y también un poquito más adelante fue publicado en un libro de esta revista literaria con los mejores cuentos de la revista literaria por el editorial Patois, que es un editorial independiente acá en Brasil, de San Pablo, pero muy reconocido, también muy conocido. Y esto fue en 2018, inicio, enero o febrero de 2018, cuando Criogenia del Inconsciente fue publicado en este libro, el cuento. Bien, en 2018 también yo estaba en un evento llamado Primavera Literaria Brasileña en París, un evento en la Universidad de Sorbonne, cuando por la primera vez caminando por la calle yo tuve un ataque de pánico, un ataque de pánico en un día y después en otro, y después en otro, y fue una sensación terrible porque volver no fue fácil, al entrar en avión fue terrible, yo pasé a tener miedo de todo, de todos y de todo, todo. Y acá en Brasil yo empecé a hacer psicanálisis, terapia, y, y, y a intentar comprender lo que se pasaba conmigo. Y una de las cosas que mi psicoanalista me dice, escriba, siga escribiendo porque la escritura es también su proceso analítico. Y yo ya estaba en otro proyecto editoriales, estaba escribiendo otro libro, cuando decidí que Criogenia, que estaba engavetado, debería ser una narrativa, debería se convertir en una narrativa, y empecé a escribirlo como narrativa. Esto fue en mediados de 2018 más o menos, y la escritura se pasó hasta 2019, hasta finales de 2019, y cuando se empezó la pandemia en 2020, en febrero de 2020, cuando el mundo se acabó en el apocalipsis, yo estaba en la revisión final de original en febrero, y luego después yo envié para mi editora, para mi editorial y para mi editor, para que 2020, sí, para que fuese publicado al final de 2021. Y esto fue la trayectoria de Criogenia. Fue publicado acá en Brasil en mayo de 2021, un poquito más de un año, y pronto tiene una repercusión tremenda. Yo no esperaba por eso, porque en menos de un año el libro tiene más de 100 reseñas en sites literarios, en periódicos, en revistas, de youtubers, booktubers, en otros profesionales. Fue adaptado para el teatro también en poquísimo tiempo, y muchísima repercusión entre los Por eso te quería escritores. preguntar, ¿cuáles son algunas de las características, o si podemos hacer una suerte de sinopsis de Criogenia DD, como para tener una idea de cuáles son esas características? Yo también voy a reponer algunas bueno, de los elementos, de las formas exploratorias o innovadoras, si se quiere, que tiene la escritura de Criogenia DD. Sí, bien, primeramente lo más importante de las características que yo pienso que sea es la cuestión de género. Sí, porque el personaje de la protagonista de la novela no tiene género definido en la escritura, en la narrativa. No que no tiene género, no conozco ni una persona que no tiene género, no creo que eso sea posible, en la literatura es posible, pero hay una indefinición en la narrativa de género.
Esto no estaba presente en el cuento inicial, pero fue una idea que yo tuve para escribir la novela, durante la escritura de la novela. Y la idea principal era que yo estaba escribiendo sobre sentimientos, cuestiones tan importantes para el ser humano y que son tan comunes a todos los géneros, que sería reduccionista convertirlo a una personaje típica de un género. Son cuestiones de lo humano. Entonces, ¿por qué yo necesitaría definir esto? Y fue una experiencia muy importante, muy interesante, porque es la primera vez en la literatura de Brasil que una personaje no se define en género en la escritura. Entonces la repercusión fue muy larga. Mucha gente, porque el género es el punto principal de la clasificación de las personas. Cuando nosotros miramos a una persona, la primera cosa que yo pensamos es una mujer, es un hombre, es una mujer cis, es una mujer trans, es un hombre cis, un hombre trans. Es cuando no hay posibilidad de clasificar, nosotros no sabemos qué hacer. No hacemos otras clasificaciones hasta que esta cuestión de género esté realista. Entonces el propio lector es muy engraçado porque el propio lector clasifica D en su lectura para poder seguir. Entonces mucha gente me dice, D es una mujer. Ah, ¿por qué D es una mujer? Por cuenta del estilo de narrativa, y otros dicen, no, D es un hombre. ¿Por qué el nombre? Ah, porque hace sexo fordista, porque es empoderado. Encima, pero una mujer no puede hacer sexo fordista, no puede ser empoderada. Entonces, esto fue un punto que fue fomentador de muchas discusiones acá. ¿Y sí? Otro punto que no es exactamente una novedad, pero también estaba un poquito dejado de lado en la literatura, que era la relación física de la historia y del texto con el soporte físico del libro, con las páginas. Sí, porque nosotros utilizamos las páginas para escribir y las páginas también dicen algo. Las páginas también tienen algo a decir en su historia, en nuestras historias. Eh, los escritores, los artistas visuales del modernismo de inicio del siglo XX ya dijeron eso muchas veces, pero esto estaba un poco esquecido. Entonces yo pensé en construir una historia en que los espacios en blanco en la página, las cores, el tamaño de los tipos, el uso de mayúsculas y minúsculas, todo esto tiene algo a comunicar. Todo esto tiene algo a decir, alguna cosa. Hace parte de la historia, hace parte de la narrativa, ¿no? Hay una sobreposición de interpretación de esto. No me gusta escribir historias cerradas, prontas, listas para los lectores. Me gusta escribir una obra en que para cada lector hay una interpretación, hay una historia distinta. Si yo escribo algo pronto, puedo hacerlo, pero ok, no hay nada a decir, no hay nada que el lector pueda decir. Pero si yo escribo algo en que hay muchos mensajes por otros planos, de otras maneras, de otras formas, sí, yo estoy convirtiendo también el lector de una cierta manera en escritor. Entonces, de escritor de la historia del libro. Entonces, para mí esto fue muy importante. Y hay otras cosas más también que podemos hablar sobre la historia de D. Eh, eh, después de la primera fase de sentimiento, todo fue pensado para una reflexión contemporánea, ¿sí? Y una reflexión lingüística también. Sí. Y en esto la edición en español es muy interesante porque español y portugués tienen estructuras muy parecidas. Entonces es posible en español se captar estas cuestiones que fue inicialmente pensadas en portugués, como por ejemplo el uso de D como el nombre o codinome
de la protagonista o de los protagonistas. D en español y en portugués también son las letras iniciales de diablo, de Dios, y de Damian, que es el antagonista de la historia. Y Damian también significa domador. Entonces, todos tienen D empiezan con D. Entonces tiene estos detalles, estas cuestiones. No sé si respondí, pero... Sí, bueno, la lectura definitivamente, la lectura de Criogenia de D es una experiencia diferente. Yo creo que es una experiencia, si se quiere, más vanguardista en el sentido de las propuestas de las escuelas de tradición vanguardista que tienen el objetivo de experimentar, de hacer, entrar a la historia, hacer, como decías vos, parte de lo que cuenta, los elementos que quizás una tradición más tradicional o que se apega a un tipo de género, bueno, deja fuera, como decís, en Criogenia DD hasta el color de la página es un elemento narrativo, con lo cual todo pasa a todo en el sentido de la escritura, los elementos metatextuales, decíamos recién, el libro mismo como cosa física pasa a contar. Y me parece muy interesante esa operación que haces de eh, sacar del centro el protagonismo, si se quiere, del nombre y de la identidad para que todo lo otro pase a contar, ¿no? Todo lo otro pase a contar. Y yo te quería preguntar algunas cosas sobre ese y esa protagonista, digamos, porque me parece que hay algunos elementos que caracterizan, más allá de su historia, caracterizan también su imaginario, su forma de pensar, su carácter. En principio, digo una línea como para que nos hagamos una idea. D es un personaje que cuenta su historia personal a modo relativamente introspectivo, como si fuese una suerte de diario, como si fuese una suerte de diario póstumo que uno lee después de algo que pasa, sobre sus amores y desamores con 5 maridos. Ese es el esqueleto de la historia, ¿no? Entonces te quería preguntar que si juega algún rol especial, por ejemplo, la ficción para D. D todo el tiempo está hablando de la ficción, ¿no? ¿Ahí tiene algún juego, tiene algún rol, algún lugar especial? La escritura, la ficción, o sea, la invención para D. Sí, sí, sí. La ficción para D es todo que D tiene, porque la ficción es la verdad para D. D es ficción y es verdad al mismo tiempo, porque para ello no hay frontera entre la ficción y la verdad. O lo que se tiene de verdad, lo que se tiene de verdadero en D es los sentimientos, la esencia. La esencia de es completamente verdadera, pero todo lo resto nosotros no sabemos, porque D, D dice que al inventar, al mentir, está siendo esencialmente verdadera. Y la ficción es esto también. ¿O qué tiene de verdadero y de falso en la ficción? Nosotros nunca sabemos, no tenemos cómo saber. Sabemos que oficialmente se trata de una ficción. Por eso yo pienso que el esqueleto de la historia en Criogenia es la única cosa que se tiene certeza que es una ficción. Todos los restantes nosotros no tenemos cómo saber. Y la subjetividad, hay yo tengo aquí unas cositas que también separé para decir, porque hay una escritora brasileña llamada María Valéria Resende, una escritora muy famosa acá, muy importante, es una monja católica que empezó a escribir después de los 50 años y hoy es una de las más importantes escritoras brasileñas. Él es muy importante para la historia de Criogenia porque fue la primera persona a leer el original.
y me envió un texto con sus comentarios que hasta hoy me emocionan cuando sus impresiones sobre el texto. Y él dice que Criogenia es una narrativa integrada, pero que describe la desintegración por la cual pasamos. Y nuestra desintegración es, en cierto modo, la desintegración de nuestra subjetividad. Nosotros vivimos hoy, en la contemporaneidad, la desintegración de nuestra subjetividad. Hay una crisis, hay muchas crisis, la verdad. Hay crisis política, crisis de valores occidentales, hay crisis ambientales, hay crisis económicas. Nosotros vivimos y vamos a morir en un periodo de crisis. No tengo ninguna duda de esto. Esto no va a pasar para nosotros. Va a pasar para otras personas que ainda van a nacer, ainda van a vivir para este planeta, pero para nosotros no. El occidente está en crisis, la economía está en crisis, la política, la filosofía está en crisis, y con esto nuestra subjetividad está en crisis. Está en crisis. Entonces, lo que María Valeria dice es que lo esencial de D es que D tiene una crisis que es de todos nosotros. Todas las crisis que están en D están en todos nosotros. La crisis de sexualidad, la crisis amorosa de los relacionamientos, la crisis de cómo pertenecer al mundo, la crisis de cómo interagir con el mundo, la crisis de la verdad, porque hoy vivimos una crisis de la verdad con las fake news, con las tecnologías y tantas otras cosas. Y hay una crisis de ficción también. Hay una crisis de la ficción. ¿Qué es ficción hoy? ¿Qué no es ficción hoy? Entonces, la historia de la historia policial, digamos así, ¿no? El esqueleto de la historia es apenas la superficie del mar y que tiene mucha profundidad y que en la profundidad están reflexiones que pasan por una esencia de subjetividades que no son solo subjetividades de D, pero son subjetividades de todos nosotros. Y no solo de las personas que viven en grandes centros, en grandes ciudades, en países importantes, pero para todos, porque yo tengo un amigo que entregó criogenia para una persona, para una señora que vive en Vilarejo, en Mozambique, en África, y que tiene las mismas impresiones, que dice las mismas cosas que todos los lectores de todos los otros lugares. El sentimiento fue lo mismo. Entonces creo que sí, la subjetividad es lo punto más importante para reflexión. Yo pienso que literatura es reflexión de algún modo. Literatura tiene que provocar, literatura tiene que traer reflexión, literatura tiene que incomodar. Literatura tiene que incomodar, pero lo mismo para mí literatura tiene que incomodar. Hay muchas literaturas, pero me encanta la literatura que me incomoda, que me provoca reacciones, que me hace pensar. Es esto que yo creo. Bueno, a mí me parece, no sé si los demás quieren ir comentando algo. Ahí está Germán. No, lo que me gustaría volver a algo que dijo Leonardo hace un ratito, de que él abandonó al hombre y al escritor que pensaba como un cartesiano. ¿Y hacia dónde evolucionó? Especialmente me interesa el escritor de ese cartesianismo. Yo soy periodista, yo trabajé en diario en Brasilia por mucho tiempo, por 12 años. Después yo soy profesor en la Universidad Federal de Río, acá. Yo escribo desde muy temprano, desde los 6, 7 años, pero todo que yo escribía en ficción fue engavetado y fue descartado con el tiempo. Y muchos sido, desde 9 años, yo estaba en Gran Diario de Río, que es el Globo. Y en el Globo trabajé por 12 años, más o menos. Después ingresé en maestría y fui para los estudios académicos y trabajo como profesor y como investigador. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque durante toda mi vida
mi relación con el texto oficial fue una relación y es una relación cartesiana. No tengo, el periodismo es casi una dictadura. Tiene una formatación que no puede escapar de ella. El texto de investigación más, tiene una estructura muy rigurosa que no puede escapar, una estructura behaviorista, positivista, y que yo confronto muchas veces, pero es una estructura que se no tiene y que claro, tiene su función. Pero durante toda mi vida yo fui cartesiano porque yo estaba encarcelamiento, arrestado por estas formas narrativas. Y durante la terapia, la psicanálisis, yo percibí que, que este formato de texto, esta prisión que yo estaba, para cual yo fui arrestado durante toda mi vida, fue una de las causas del pánico, fue una de las causas de la crisis de ansiedad. Y que esto estaba me incomodando, estaba me destruyendo por dentro, porque yo estaba haciendo lo mismo en la escritura de ficción. Entonces la libertación de esto fue para mí muy importante, no solo como escritor, pero como persona también. Pero como persona, libertarme porque, interesante porque muchas veces nosotros no sabemos que somos libres. Yo era libre, yo podía escribir como lo quiera, pero no escribía porque estaba condicionado a hacerlo de otra forma. Yo tengo uno o dos narrativas, dos novelas que son muy parecidas con una estructura de texto periodístico y con una estructura de texto de la academia. Yo no tengo nada contra con estos estilos, pero para mí esto representaba otras cosas. Representaba una formatación de vida también, una formatación de vida que me hacía mal. Entonces, cambiar todo eso para mí fue muy importante como hombre, como persona y como escritor. Y ahora que me siento un poco más libre, porque nosotros no somos plenamente libres, claro, es un ejercicio diario. Ahora que me siento más libre, yo no tengo más miedo de escribir lo que quiero. Esto que para mí es importante. Yo no tengo más miedo de lo que los otros van a pensar. Por ejemplo, no estoy preocupado con los premios literarios, no estoy preocupado con la crítica. Es claro que se viene bien, claro que voy a gustar, pero no estoy preocupado. No estoy, la escritora María Valeria Rezende me dice la primera vez que yo que leo, que finalizó Criogenia, que inicio, cuando empezó a leer, ella inició la revisión. Inició la revisión porque dice, Dios mío, Leonardo está loco, porque luego en la primera página hay problemas de concordancia verbal y concordancia nominal. Y siguió haciendo la revisión y después en la página 3 dice, Dios mío, no es error, es estilo, es otra cosa completamente distinta. Y yo, por ejemplo, no sé lo que un jurado de premio va a pensar cuando va a leer la primera página si no conoce el libro. Para mí poco importa. Para mí poco importa. Tiene que leer el libro todo. Si descartar el libro porque leo en la primera página, yo no tengo cómo saber. Entonces vi un error y piensa, no, este libro no es bueno, no voy a seguir adelante con ello. Pero este ejercicio de lograr, de atirar lo cartesianismo algunas veces en la basura, para mí es muy importante como ser humano. Y para mí como escritor también. Yo pretendo seguir adelante así, haciendo un ejercicio constante de experimentación, de pensar formas de comunicación distintas, de hacer arte de alguna manera, de contar historias que no necesariamente van a empezar, van a tener un inicio, van a tener un fin, o que van a tener personajes coherentes. La vida para mí no es coherente, yo no soy coherente, porque mi personaje tiene que ser coherente. Mi próxima novela estoy radicalizando en eso. Por ejemplo, si estoy escribiendo ahora que la mesa
es roja, en los parágrafos siguientes la meja es amarilla. Entonces, no tengo más preocupaciones con esto. Yo tengo las preocupaciones. Necesito que la historia sea comprensible, pero comprensible de otra manera. No comprensible por una lógica convencional. No sé si me expliqué para vos, si contesté su pregunta. Sí, en mi caso contestaste primero porque es como un proceso vital que el hombre del escritor es difícil de que se puedan escindir, digamos, se puedan separar. Y esta última frase que dijiste sobre las formas, sobre los premios literarios y todo eso, me hizo acordar a uno de los grandes escritores argentinos que fue reconocido en su momento, pero mucho más valorado después de su muerte, que fue Roberto Arlt, que era muy criticado en su época, que lo que se decía era que no sabía escribir. Y quienes decían eso no eran capaces de mantener a un lector atento durante 2 páginas seguidas. Y lo de Roberto Arlt, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo. Son libros que son muy difíciles de dejar y que te dejan pensando y que te dejan maquinando. Digo, por apelar a un ejemplo de un escritor muy conocido aquí en Argentina, uno de los, creo yo, grandes novelistas, quizá el autor de la gran novela argentina, Los Siete Locos, y que tiene que ver con esto de por ahí romper alguna estructura, en tu caso por ahí el cartesianismo, en el caso de Roberto Arlt, pelearse prácticamente a golpes de puño con la academia, ¿no? Un hombre que era del periodismo y de la calle, pero que también tenía una variopinta formación literaria basada en algunas malas traducciones de los grandes escritores rusos, ¿no? Deciste algo muy importante, porque yo venía haciendo otros libros, otras narrativas con un teor político clásico muy fuerte. Mi narrativa anterior a Criogenia, que se llama Calote, yo pienso que en español no sé cómo se llama, pero pienso que es Impago, porque es una historia distópica que en un dado momento todas las personas de una región paran de pagar sus deudas. Entonces hay una crisis por cuenta de esto. Y mucha gente, cuando yo fiz la presentación de Criogenia, me dice, pero estaba escribiendo sobre política y ahora no más, porque Criogenia no tiene nadie de política. Y yo contesté, yo dije que no, Criogenia es pura política. Criogenia tiene mucha política, porque para mí todo es política, todo es político. No consigo pensar en algo que no sea político, en una postura que no sea político. Mismo cuando no pensamos en la política, estamos haciendo política. Allá es una política mala, pero una política. No hay campo, no hay espacio para fuera de la política, yo pienso así. Entonces, las dos características que mencionaste y que son importantes. Primero, lo bajo como el posicionamiento político también, como un posicionamiento contra la hipocresía de las élites, contra los modos, contra los significados de una sociedad elitista que fuerza los comportamientos y que dice lo que es bueno y que es malo. Una sociedad conservadora, heteronormativa, racista, misógina, que tiene misoginia, colonialista. Esto es mucho más acentuado, no que no tenga en Argentina, pero es mucho más acentuado en nuestro país. Nuestro país tiene estos problemas de una forma muy más fuerte. Brasil es un país colonialista por excelencia. Y es un país en que la élite es una élite sectaria y que no permite que otras clases, que otros tipos de personas y que otros comportamientos se ascendan a la dignidad. ¿Sí? Y estamos ahora en un gobierno así, ¿no? que era un retrato
de esta manutención de una élite. Entonces, hablar de lo bajo tiene una personaje que usa lo bajo con ironía y al mismo tiempo como una afronta en español, ¿comprendes? Sí, como una afronta con un posicionamiento de confrontación. Para mí era muy importante. Y hay otro lado de lo bajo también, porque cuando utiliza estas expresiones, cuando fala de la orina, por ejemplo, también está hablando de dentro. También está hablando de todo aquello que nosotros no podemos hablar todos los días con todas las personas, porque vivimos todos los días nuestros personajes. Nosotros no somos nosotros somos nuestros personajes. Y nuestro personaje puede hacer algunas cosas y no puede hacer otras. No puede decir otras cosas. Hay cosas que no son buenas para decir en otros lugares. Entonces, va a tocar en esta herida y va a decir, todos nosotros, a mí me gusta orina y a todos nosotros también. Pero esto no es gratuito, esto no es simple de hacer. Hay una relación entre lo bajo y la culpa. La culpa está impregnada en lo bajo, la culpa está presente. La culpa es una maldición de todos nosotros. Para yo entonces, que soy una familia de origen portuguesa y en otra parte italiana, que Portugal e Italia son dos países que tienen la culpa en su constitución, como cláusula pétrea de su constitución, es la culpa de las personas. Y vivir con la culpa, vivir con el peso de la culpa. Entonces, este ejercicio de libertad, este ejercicio de una escritura de lo bajo, podemos decir así, es también un ejercicio de trabajar la culpa. Y de decir, la culpa existe, de asumir la culpa, porque la culpa está adentro, nosotros tenemos, pero es difícil asumir que nosotros nos sentimos culpados todos los tiempos. Entonces creo que este es un poquito de la relación que yo pretendí escribir. Bueno, a mí esa perspectiva, ese trabajo que tiene la escritura de forzar al lector a eso, o sea, de forzar en el sentido de llevarlo, un poco como también Art lleva al lector a, vamos a decir, los bajos fondos porteños y a los burdeles, en fin, ese viaje, digamos, que propone la narrativa que trasunta estos lados me parece que es muy interesante. Y bueno, también entiendo que es consecuente, que resuena con el trabajo formal, o sea, ese reventar todas las estructuras y que todo caiga adentro de la página para que cuente, también tiene que ver con el posicionamiento y la temática. Yendo a otro tema, hasta recién estuvimos viendo algunas características de Criogenia DD. Antes habíamos hablado de cómo se vincula con la subjetividad y antes también con la cuestión de la circulación. Quería volver un momento a este tema de la circulación de este libro en Brasil. ¿Cuál fue su deriva? Porque básicamente lo que yo entiendo es que esa repercusión, ese retorno que vos tuviste, pero que se dio, la deriva básicamente de la publicación del texto, está muy vinculado a la forma, a la exploración que tiene en sí mismo este romance. Entonces, bueno, si nos podés contar cuáles fueron las derivas que tuvo Criogenia DD en Brasil. ¿Hubo una adaptación, algunas reseñas, lecturas que no tenías previstas o que no habías pensado y que de pronto te dieron otra imagen del texto que vos habilitaste? Bien, son muchas interpretaciones. Una cosa que yo olvidé decir en la última pregunta rápidamente es que yo estaba hablando de culpa y que en el teatro
Y tiene a ver con esto que me preguntaste ahora también, porque, por cuenta de la repercusión. En el teatro yo percibí en que la repercusión es más interesante, porque el teatro es un movimiento vivo. Las personas están en la platea escuchando el texto y tienen relaciones con ello en tiempo real. Entonces, es posible interpretar qué puntos son más significativos y qué puntos son menos significativos. Y en el monólogo yo percibí que el público tenía una relación muy fuerte, una repercusión muy fuerte con una parte que es el acto de contrición, que justamente tiene relación con la culpa, notoriamente con la culpa. Es uno de los 2 o 3 puntos del monólogo que era aplaudido antes del fin. Entonces para mostrar que la relación con culpa es muy fuerte. Y sobre la repercusión sobre otras lecturas, otras cosas que son importantes. La primera fue encenado en el Teatro Municipal de Niterói por 2 fines de semana. El teatro tiene 500 lugares y siempre con casa dotada. Fue muy emocionante porque en uno de los días el teatro, por cuenta del programa de Edital de Cultura, el teatro fue dedicado a los adolescentes, a los estudiantes de 15, 16, 17 años. Y yo pensé, Dios mío, no sé si van a gustar, no sé cómo van a reagir a esta, porque yo no pensaba en escribir para jóvenes, yo no pensaba en esto. Y la conclusión es que fue preconceito mío, porque los jóvenes se encantaron con la historia, los jóvenes interagiron con la historia y después del monólogo fueron para la entrada del teatro, para comprar el libro, para bajar en iBook y fue una sensación muy importante para mí, fue una emoción muy importante, porque la literatura atinge no solamente la literatura que se dice de mercado, atinge a las personas. Esto que yo pienso. Las grandes editoras están muy preocupadas con un formato de literatura, con un tipo de literatura, porque están preocupadas con la venta y están preocupadas que las personas no van a comprar. Pero y por eso yo estaba con miedo de los jóvenes, yo estaba con miedo de las personas que no están acostumbradas a leer y que estaban en el teatro, y la reacción fue opuesta, porque las personas interagían, porque las personas compraban el libro y después me adicionaban en Instagram para decir sus impresiones, que estaban, cómo el libro tiene cambiado sus vidas, cómo el libro estaba como el libro tocaba. Entonces, sí es posible. El preconceito nuestro que la literatura que no es considerada de mercado no puede atingir un gran público, que no puede atingir distintas personas. Puede, sí, claro, las personas están esperando por eso. Bueno, a mí, bueno, se me ocurre en ese caso el rol de las editoriales independientes, los sellos más exploratorios que se permiten ir a buscar algo que tiene, por supuesto, un poco más de riesgo a la hora de ser publicado, que juegan un rol. Te quería preguntar si Gloria, si Angie o Germán querían hacer algún comentario o... Nada, Leonardo, yo lo que pensaba que, de verdad, cuando lo leí, el libro, tuve un poco la sensación esa de una convergencia de necesidades, ¿no? Como que ahí estaba como un montón de cosas que estábamos buscando, encima en el momento también de la lectura ahí de pandemia y todo eso, como que había un montón de cosas, un montón de información que aparecían en esta misma obra. Entonces, cuando vos hablas de una voluntad artística, una voluntad de hacer una arte, como que eso se nota, ¿no? Como que de alguna forma estás ahí como masticando una realidad súper compleja y transformando en literatura, y es como bastante interesante. Y yo me quedé pensando
¿cómo es tu relación con esas transformaciones, con esas derivaciones del libro, como objeto también, ¿no? El objeto libro en portugués, el objeto libro en español, cómo se ve, ¿no? El objeto final, y después también el objeto obra de teatro, ¿no? Estas cosas todas, y yo creo que vos también seguiste produciendo a partir del libro, tengo entendido, para la obra también produciste otras piezas literarias. Quería, no sé, que hablara un poco de eso, de las derivaciones del libro mismo. Sí, sí, gracias, Ángela. Ah, bueno, la relación de la historia, de la narrativa con el libro físico, con el texto, en la edición brasileña, yo participé de todos los detalles de la producción, porque es la primera edición. El editor no sabía lo que se pasaba. Inicialmente, cuando envié el original, él me contestó diciendo, está loco, ¿Cómo, qué quiere hacer? Tiene minúscula, tiene error de concordancia, tiene texto que está en la vertical, tiene texto que está en negro, en página en negro. ¿Qué es esto? Yo falei, es esto, exactamente esto. Tiene que hacer así. Tiene que tener un libro así. Este el propósito. Él me dice, ¿no piensas que está siendo un poquito usado? ¿No piensas que está siendo un poquito, que está transgrediendo la frontera, ultrapasando la frontera? Ahí yo dije, sí, estoy. Y envié el audio y el email de María Valeria Resende sobre el libro para ello, y escuche y lea. Y después él me contestó diciendo, ok, vamos a hacerlo de este gesto. Entonces yo pensé en prácticamente todo. Y la edición argentina ya estaba listo, entonces no había por qué hacer cualquier cosa. Javier captó la esencia del libro y fue muy fácil para la producción. Ahora en la edición brasileña no, yo tuve que hacer la intermediación y ver si era esto mismo. Yo tuve que cuidar del papel. El papel es suficiente, tiene que tener un buen papel porque en la página negra no puede tener cualquier papel. Entonces todo esto fue pensado. Sí. Para el teatro, fue otra cuestión, otro problema. Perdón, que estoy alergia y que ahora está entrando un vento acá, entonces voy a pijar. No sé si es pijar en español, voy hablando de portuñol y voy, esto no es exacto, voy hablando de otras cositas muy... pero el teatro fue otro problema, otra cosa. La primera cosa... la primera cosa que cuando el productor me dice que quería hacer una adaptación, la primera cosa que yo hice fue, ok, pero esto no es mi obra, es tuya. No tengo, vas a hacer una interpretación, una adaptación como quieres. Es su lectura, no mía. Estoy aquí para tirar dudas que quieras, pero no voy a intervenir. No es esta mi intención. No es esto que lo quiero porque yo sabía, primero porque yo no soy de teatro. Es una otra lenguaje que yo no domino. Segundo, porque es una obra de una otra persona que va a hacer una interpretación. Pero fue muy interesante porque ellos fez adaptaciones que fueron posibles y que fueron muy originales. No era posible, por ejemplo, hacer una adaptación del libro físico para el teatro. ¿Cómo se va a representar, adaptar una página negra? ¿Cómo se va a adaptar un texto en vertical? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va, lo más importante, hacer cómo se va a tratar la cuestión de género? Sí, porque no hay cómo, mismo que una persona se presente en el palco totalmente misógina, la persona que está en la platea va a mirar un género o una ausencia de género, va a mirar una cosa. Y esto es interesante porque la literatura
consegue sacar al lector y tirarlo del espacio de género. El teatro no consigue porque la persona está en palco. Y no importa que sea, no importa si se trata de duda, porque D no es misógina, D no es cis, D no es trans, D no tiene género definido. Entonces lo que el director pensó en hacer, bien, no voy a hacer la ruptura por el género, voy a mantener el texto dubio, pero no tengo cómo hacerlo, esta ruptura. Voy a hacer la ruptura interrumpiendo el principio de expectativa que se piensa de la actriz será Tania Alves. Tania Alves tiene 72 años. Las personas no imaginan de con una señora de 72 años. Una señora que es hija de nordestinos y que rompió, fue la primera actriz a ser protagonista en una novela de televisión brasileña que no era lora, rubia, ¿no? Que no era rubia, que no era blanca y que no era rubia. La primera actriz que encenó María Bonita y Paraíba Mulher Macho, también de Juan Cabral de Melo Neto. Entonces voy a romper los principios de expectativa de sentido para este lado. Y yo dije, perfecto, para mí está perfecto. Y otras cosas fueron hechas por vídeo, por el vídeo, el escenario, fueron tratadas por el vídeo escenario. Un otro resultado que me encantó, pero distinto del libro. Esto es la magia de la arte, es una traducción, una adaptación para otro soporte físico, para otra realidad, ¿no? Criogenia, por ejemplo, en Brasil tiene también en formato ebook, pero en formato ebook yo pienso que no es bueno. A mí no me gusta porque se pierde completamente el sentido del propio texto. Porque este texto fue hecho para página y para tinta, no para píxel, no para un espacio virtual. No que esto no pueda ser hecho, pero no es la misma cosa, la impresión no es lo mismo. Entonces, no sé si contesté su pregunta, si respondí, pero tiene eso. Yo cuidé de todos los detalles de la producción en la edición brasileña, porque la historia no era solo una historia, la historia era el libro. Entonces yo tenía que acompañar, yo tenía que observar, monitorar toda la producción del libro, la producción gráfica del libro, la disposición de las letras, de las páginas. Esto también era la historia. Sí, al final me parece que vos decís que como que no se puede hacer lo que se hizo en el libro, en la obra de teatro, pero me quedo pensando que al final sí se hace el metalenguaje, o sea, el libro habla del libro, el teatro habla de la dramaturgia, ¿viste? Como que hay algo ahí que se repite en el sentido del lenguaje, ¿no? Hablemos del lenguaje desde lo escénico, de las exploraciones de lo visual, y en el libro, bueno, con toda la cuestión de la información y todo eso. Me parece como que, nada, funcionó, se pudo explicar, se pudo hacer la traducción, si se quiere, ¿no? de un medio a otro. Está muy bueno. Sí. Sí. Ganas de verlo. Gracias. ¿Me escucha? Así Sí, porque se congeló la imagen. sí. O... No sé si sí, Gloria... volví. Volvimos. Ahí va Gloria. No, en realidad más una apreciación, o sea, a mí lo que me pareció es que más allá, digamos, de la forma, que está muy bueno porque tiene que ver con la estética de la época también un poco, esta cuestión de la fragmentación, o sea, de cómo está, digamos, diseñado también todo el libro, con estos espacios en blanco que en realidad comunican, o sea, todo en el libro comunica. Me parece también que el contenido, o sea, podría ser que fue una obra que, bueno, es vanguardista por la forma, pero en el contenido, no sé, bueno, quizás no me gustaba tanto, pero me gustaron las dos cosas, entonces para mí eso ya fue como un éxito, porque realmente me daban ganas de terminarla, o sea, y quizás era como una obra que me hubiera gustado escribir a mí, así que un poco como que realmente me gustó mucho. Gracias, Gloria. Gloria, y necesito decir que nada que corte es espectacular.
Y es espectacular. Me encanta su libro, me encanta. Y sí, la cuestión de la forma en el libro en Criogenia, yo pienso que la relación de la forma con el contenido, la verdad, forma una sola historia. Hay personas que dicen que Criogenia es un flujo de conciencia. No sé si es así que se habla en español. Un Sí, fluir de la conciencia. una corriente de conciencia o flujo de conciencia. Sí, pienso que sí una parte. Pienso que sí una parte es un flujo de conciencia, pero un flujo de conciencia que encuentra el papel en su camino y que encuentra un soporte físico en su camino y que por eso hay una interrupción. Me gusta mucho escribir pensando en la respiración del lector. Y me gusta mucho jugar con la respiración del lector. Me gusta tirar el aire del lector, me gusta hacer el lector respirar más, me gusta pensar que el lector está diciendo, para con esto que no estoy respirando, para con esto que estoy sin aire, ponga una vírgula en esto, por favor, y lo contrario también. Yo me gusta trabajar con el tiempo de la respiración del lector. Esto, claro, me recuerda Clarice Lispector, que decía para su editor, puede hacer todo, solo cambia mis vírgulas son la respiración de mi texto. Entonces yo pienso un poco así. Cuando estamos escribiendo tenemos que pensar en todo, tenemos que pensar en todos los detalles, pero no necesitamos ser formales. Podemos usar la lengua, podemos usar la estructura, podemos usar la historia, el soporte físico como queremos. O entonces podemos ser formales si esto es importante para la historia. Lo más importante es la libertad, que nosotros tenemos libertad para escribir y para hacer la historia que tiene claro, que tiene una concisión, que tiene algún sentido o que tiene muchos sentidos, pero estos sentidos no necesitan ser claramente aprisionados, arrestados por una lógica formal. Nosotros podemos, la verdad es que hay muchos caminos, no sé cuáles son todos los caminos, pero hay muchos caminos para hacer literatura. ¿Sí? Y está muy bueno. Yo quería ir, seguramente vamos a ir como promediando porque bueno, nos ofreciste una charla súper amplia, detallada del acontecimiento Criogenia bebé. Entonces, como para ir cerrando, y por supuesto, antes de cerrar, quería ver si Ángela, si Angie, si Gloria, Germán querían hacer alguna otra pregunta. Bueno, cualquier cosa, digamos, me cortan y yo, en fin, lo comentan. Pero, entonces, como para ir cerrando, te quería preguntar cuáles son tus proyectos para el año que viene y, ya que vamos a introducir la variante de lo que viene, de lo por venir, que nos puedas decir cuáles son tus sensaciones, tus impresiones, tratándose de Brasil, del país, del cambio político o de la situación política que está atravesando Brasil en este tiempo. Sí, yo tengo una narrativa lista ahora, un libro pequeño, no es muy largo, muy grande, pero pienso que es más profundo que Criogenia, un libro que fue muy trabajoso, una historia sobre la violencia verbal contra un niño, familiar contra un niño, y un libro que tiene más experimentación narrativa, que yo no es lo mismo que Criogenia, yo voy para otro lado, voy para otro canto, porque trabajo más la narrativa poética también, la narrativa poética y la narrativa del sueño. Hay una construcción en este sentido. Yo no sé cuándo voy a publicar,
porque yo tengo la publicación de Criogenia en Portugal, yo tengo la publicación de Criogenia en Argentina, entonces hay cosas que trabajar, que se dedicar. Entonces, no sé. Sobre la situación de Brasil, claro que estamos muy contentos con el resultado electoral. Hay una sensación de alivio, hay una sensación de que un pesadelo está se encerrando, pero no es fácil, porque primero que si Bolsonaro vencese las elecciones, el Brasil, yo pienso que estaría acabado como país. Brasil no iba a soportar más 4 años de un gobierno fascista, de un gobierno como este. Y ahora, por ejemplo, yo trabajo en la universidad y acabo de saber del corte orzamentario de la universidad, que no va a tener dinero para pagar sus cuentas hasta diciembre. Esta es la situación actual. La pose de Lula, el gobierno de Lula, va a ser una cosa, va a ser un alivio, estamos muy contentos con eso, pero no va a ser fácil, porque Bolsonaro tuvo 58 millones de votos. Esto es casi mitad de los votos de Brasil. No es poca cosa, es mucha cosa. Hay una sensación, una impresión de que mitad del país no piensa como nosotros de la otra mitad, que tiene valores distintos, que piensa el Estado de otra forma, que piensa el país de otra forma, y no sé qué va a suceder en esta mezcla, en este contacto directo de un gobierno progresista con esta mitad que ahora parece que no existía y que ahora existe y que es importante de se considerar. Entonces no sé qué va a pasar. Hay mucha fractura, hay mucho dolor acá, mucho resentimiento. Por ejemplo, estamos en Copa del Mundo y yo no consigo mirar para la camisa amarilla y esta es mi camisa, esta no es mi camisa. Hay una rejeición de parte considerable de la población a la camisa amarilla, por ejemplo. Para mí, camisa amarilla es para subir en camión. No sé si sabe, es solo para esto, para hacer manifestación. Lo mismo está se pasando con la bandera nacional, con el pabellón nacional, que es terrible, porque la bandera nacional ahora es ejemplo de fascismo. ¿Cómo vamos a hacer con esto? No sabemos. Sí, entonces hay muchas cuestiones a ser resolvidas, hay muchas cuestiones, y no va a ser fácil porque la situación económica está destruida, la situación política es muy complicada porque el gobierno progresista venció las elecciones, pero el Congreso va a ser un Congreso fascista, conservador, y la población, mucha gente, casi mitad, también tiene este tipo de orientación política. Además, tenemos muchos problemas en política externa, en cuestiones ambientales. Va a ser muy difícil, pero mucho mejor do que un otro resultado. Sí, yo por supuesto estoy que lo miramos con mucho interés, digamos, y vemos toda esta complejidad que marcaste. No obstante eso, al mismo tiempo, sí, somos optimistas. Fundamentalmente, Javier, sí, disculpa interrumpir. Otra cosa importante también que tiene con la relación de Argentina y Brasil ahora. sí. El primer presidente a cruzar en avión hasta Brasil, hasta San Pablo, fue Hernández para hablar con Lula. Y la primera viaje oficial de Lula después de la posse será a Buenos Aires. Estos gestos diplomáticos son muy importantes porque son un restablecimiento de las relaciones estratégicas entre los dos países. Hernández está diciendo a Lula la consideración que Argentina estratégica tiene a Brasil, y Brasil está diciendo a Argentina también que Argentina es prioritaria para Brasil. Este gesto,
estos señales diplomáticos son muy importantes para eso. Entonces, también en una otra fase de relacionamiento entre Brasil y Argentina. Disculpa por interrumpir. Bueno, me parece que tuvimos una super charla y que es hora de ir a tomarnos un vino, una cerveza o algo por el estilo y terminar el día. Ahí me parece que ya abrieron. Muchísimas gracias por todo. Fue una charla, una buenísima charla. Gracias a todos por la presencia, por la pregunta y por los cambios. Esto es lo más importante.